haberme dado cuenta. Cuantísimos años de mi vida estuve poniendo el foco, poniendo mi atención en todo lo externo, en lo material y en las personas que me rodeaban, y tenía totalmente perdida la atención en mí misma. En mi caso particular, como creo que en muchas personas, hubo un antes y un después de haber sido diagnosticada de TDAH, ¿no? Esta, no sé muy bien cómo le llaman, yo a veces digo patología, enfermedad, creo que no se denomina como enfermedad, pero bueno, que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y realmente, justamente cuando fui conocedora, ¿no?, de que había una enfermedad supuestamente mental que no me dejaba ver con claridad, según el psiquiatra, que incluso me dio un CD, aparte de las pastillas que eran de por vida, explicaba como supuestamente en nuestro cerebro el hecho de, bueno, pues porque sí, yo había perdido una sustancia o, no, o dejé de segregarla, donde cuando yo tenía que decidir o ir a la playa o ir al monte, para una persona con supuesto TDAH era, pues no sé cómo voy a decidir esto, era como todo, se te hacía un mundo. Hablas de la Tanto eso como cualquier cosita. Mari, hablas de la noradrenalina, ¿no? No sé exactamente cuál es la sustancia, sé que la sustancia de la medicación de los hiperactivos, por ejemplo, es la anfetamina, que a una persona que supuestamente no tiene TDAH le pondría como una moto, y a nosotros nos relaja. Es cierto que yo he sentido ese efecto con la medicación, pero lo que no me daba cuenta en aquel momento, y lo descubrí después con esa atención sobre mí, sobre esa toma de conciencia de que todo estaba en mí, pude yo lograr sin esa medicación ese mismo efecto de ver con claridad posibles respuestas que no era capaz la mayor parte de mi vida. Y por lo tanto, como nada es casual, en el momento que yo empecé a tomar conciencia de pequeñas cosas, dice, la vida te da, aparece el maestro cuando el alumno está preparado, ¿no? Entonces hubo un momento en mi vida donde me empezaron a llegar mensajes externos y personas que me empezaban a dar información de ver la vida desde otra perspectiva. Y en mi caso, pues bueno, me hice autodidacta, me hice una forofa de ver vídeos que hablaban sobre el mundo emocional, y yo ahí me quedé fascinada viendo cómo todo estaba dentro de mí, y mi percepción hasta aquellos años era que yo sentía y sufría por todo lo que estaba fuera de mí. Y por lo tanto, para mí lo de mantener la atención en mí ha sido un gran paso para. Y una pregunta, porque claro, ¿dónde pones el foco? Wow, cuando eres una persona que tienes esa característica, vamos a dejarlo en característica, porque lo es así. Eres una persona con unas... Excesivamente activa, yo me digo. sí, y con un estilo, porque mi hija tiene también déficit de atención, supuestamente, es decir, mmm, se supone que le cuesta enfocarse en algo, ¿no? En los estudios eso se ve, bueno, se ve bastante, de que la atención sostenida es más difícil, cuesta más. ¿A ti esto, cuando le que estás contando, cuándo te ocurrió? ¿Cuando eras adolescente? ¿Cuando eras...? Yo desde bien pequeñita tuve algo que mis papás, pobrecitos, no supieron verlo, y era que tenía una obsesión por la limpieza. Limpiaba. Ahora, Francis, si me dejas, te diría que he sabido que muchas veces obsesión por la limpieza, o cuando tenemos un estado anímico X, lo de limpiar tiene que ver con la mierda que hay en el subconsciente, y que a veces limpiando te sientes bien y no te das cuenta por qué. Entonces, para mí lo de la limpieza ha recobrado una importancia diferente. Desde que vi cuánta mierda tenía dentro bueno, cuántas sombras, cuántos espacios que tenía que darle luz dentro de mí, ¿no? A veces digo un poco Pero con humor lo de mierda, ¿no? Pero además es que el ser humano, en un estado, por decirlo así, digamos, mecánico, o sea, sin trabajo previo, sin clic en su conciencia, por decirlo de alguna forma, la presión que tiene busca cómo echarla fuera.
Entonces, limpiar es una de las cosas que las mujeres especialmente nos hemos especializado en eso, ¿no? En echarlo fuera de esa forma. Los hombres es a través de la acción de, por ejemplo, el deporte, ¿ok? Entonces tiene O mucho que... arreglar cosas Sí, bueno, el excesivamente trabajo, o... hacer cosas físicas, Ujú. todo eso. Entonces En mi tiene mucho caso, lo sentido. raro era que empecé con 9, 10 añitos teniendo ese tipo de comportamientos que a mí ahora me llega en forma de imágenes como a mis vecinos, por ejemplo, madres y padres de otros niños, les parecía raro mi actitud. O sea, que yo estudiar no, pero sin embargo limpiar, incluso los fines de semana, pues si se marchaban mis padres, mi gusto era eh, limpiar, limpiar, limpiar. Y claro, no prestaba atención a los estudios. Eso fue las primeras tomas de conciencia que yo tengo de que tenía comportamientos que no eran propios de una niña. Pero yo fui diagnosticada de TDAH con 32 años porque... creí que me decías, perdona. No, estoy saludando mientras estás tú ahí. Es que por Sí, fin sí. he visto el vídeo, porque digo, ¿dónde está? No lo veo. Matar, y ya está. Vale, en el móvil. Pues sí, con esos primeros síntomas de no atención a los estudios, probablemente yo ya tenía una sensibilidad para dedicarme a cosas muy específicas que no eran lo que se decía antes, es la profesión que más salidas tiene, ni nada de eso, ¿no? Pero ahí un poco el conflicto en el que me metí. Bueno, y en estos tiempos de, no son del cólera, del coronavirus, eh, cómo estás transitando todo esto? Cuando, por ejemplo, pues eso, te viene la gente de la calle o los clientes, porque hay que decir que Mari es masajista también, y cuando te empiezan a lo mejor pues con los miedos, las cautelas, con toda esta cantidad de información que nos llega por todas partes, que se habla de vacuna, de no sé cuánto, ¿esto cómo lo transitas? A ver. Bueno, primero me tengo un poco prohibido intentar ver la televisión, aunque causalmente tengo personas en casa que a veces deciden verlo y por lo tanto tengo la oportunidad de ver cómo eso impacta en mí, que es un aprendizaje brutal también, que probablemente no lo experimentaría si viviese sola. Pero al estar con otras personas te ponen en tesituras donde más que quejarte y decir, jo, si no viviera, no, ya que vivo contigo y tengo que abrirme a esta experiencia, voy a ver cómo eso impacta en mí independientemente de intentar llegar a acuerdos. Sí que es cierto que con la profesión de masajista, como comprenderás, tiene que hacer un gran paréntesis de trabajo, pero te puedo decir que dentro de todo el aprendizaje, Francis, que yo tuve del mundo emocional, para mí el coronavirus es una bendición y lo siento porque me ha hecho entrar de forma mucho más brusca en espacios donde pues a lo mejor sin el coronavirus no entraría y por lo tanto tengo una dificultad de relacionarme con personas que están en modo queja, que si tienen miedo pero están abiertos a hablar, me apasiona eso, pero hay muchas personas que en el momento que yo les digo lo que digo o de la forma que podemos hablar tú y yo ahora, eh, muestran rechazo. Y entonces es como que yo mi energía no me sobra y entonces tengo que elegir a quién escuchar y con quién dialogar porque estoy muy lejos de la iluminación, muy, 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 muy lejos y por lo tanto reacciono. Y a lo mejor sí que hago el ejercicio de callarme, pero veo que mis emociones de frustración, de impotencia, incluso de, Qué wow, ¿por qué no lo interesante, ves así, ¿no? Con la paz que genera esto. muy interesante esto que estás comentando, porque yo creo que estamos todos, o sea, vamos a ver, así a grandes rasgos, Mari, pienso que esto ha traído, si te das cuenta, incluso en las redes sociales, parece que están las personas que cautelosas y con los miedos y que hay, que esto es muy peligroso, que la mascarilla a todas horas, y luego los que también se han dado en llamar ahora, o los llaman negacionistas, ¿sí? Negacionistas, o sea, estamos siempre en polaridad. Y claro, independientemente de que tú digas que lo niegas o no lo niegas, que al fin y al cabo tampoco es esa la cosa, el gran asunto es cómo transitarlo cuando con personas de tu propia familia, que a mí también me ha pasado, pues está la cuestión de hay que tener mucho cuidado, porque fíjate, porque si te pones la mascarilla y no guardas la distancia, vas a enfermar y podemos enfermar todos si tú no te cuidas, ese tipo de cosas. Entonces, la propuesta, ¿dónde pones el foco? Es decir, si pones el foco
en hacerle juicio al de fuera, la energía pues se te va a ir por ahí. Sí, nuevamente el foco es en mí, pero en este caso puntual, eh, de una forma mucho más potente, mucho más exhaustiva, tengo para mí un aprendizaje brutal. Yo siempre digo lo mismo, siempre hubo, habrá y hay personas totalmente diferentes. Siempre tiene que haber la víctima para el verdugo. Hemos venido a aprender, hemos venido a hacer una andadura como seres humanos, donde tiene que haber esa polaridad de que si yo no me quiero, tiene que haber alguien enfrente que me aparezca y que con sus actos, con lo que me dice o con lo que me hace, va a confrontarme a mí con mis propias decisiones y poner nuevos límites en la vida. Por lo tanto, yo en esta experiencia del coronavirus, pues tuve que ir un paso más allá y más que poder contraerlo, o sea, llegar a tener yo la enfermedad o cualquier ser querido, tengo la sensación de que a eso no le tengo miedo, aunque tengo a mi papá que, bueno, está recién operado y podría ser muy peligroso, pero bueno, veo que él no tiene miedo tampoco, incluso tengo que, sobre todo por respeto a los demás, darle, de vez en cuando decirle, papá, por mí la mascarilla, porque siempre la lleva por aquí, pero él no tiene miedo y entonces se relaciona y está genial, a diferencia de otros mayores que lo están pasando fatal porque tienen mucho miedo. El tema es lo que sientes, no lo que pasa afuera, es lo que tú haces con lo que pasa afuera. Efectivamente. Entonces, ¿te acuerdas tú de un programa de Barrio Sésamo que era muy divertido? A mí me gustaba mucho el Sheriff Coco, que decía arriba, abajo, Abajo. y De decía fuera dentro, adentro. fuera. Vale, entonces, además, mira, con las cosas que he publicado estos días, claro, me doy cuenta, a ver, todo puede ser verdad o no tan verdad, o puede ser acertado o no tan acertado, dependiendo de la perspectiva que cada uno tiene. Entonces, las personas que, yo dije hoy, es una cuestión de paradigma, de cuestión del modelo del mundo que yo estoy viendo. Entonces, claro, desde ahí tenemos que decirlo así, o sea, ¿dónde se pone el foco? El foco hay que ponerlo dentro, en los procesos internos. Pero el asunto es que millones de personas, Mari, no lo están poniendo ahí. ¿Por qué? Yo, a mí es una cosa que me encantaría gritarle a bueno, no sé, es que creo que es un poco paranoico esto, pero yo hace años tuve ataques de fobia y tenía muchísimos miedos, incluso con síntomas corporales como sensación de ahogo, palpitaciones, incluso en algún momento tuve taquicardias. Por los miedos que yo tenía. En mi caso particular, no llevé nada bien esa época donde hubo un montón de atentados terroristas, donde yo fui mamá, donde fue lo de las Torres Gemelas, donde nadie, o sea, todo el mundo estaba un poco tal, pero yo era como que tenía amenaza dentro de mi casa, pero mi casa, sí, aquí dentro, la amenaza estaba dentro de mí y gracias a aquello podía ver cuánta tristeza y angustia tenía, ¿no? Y ahora, en esto donde yo soy una de las, o sea, perjudicada, igual que la mayoría de los españoles o de la gente del planeta, que laboralmente, económicamente, eso me ha trastocado, pero me siento muy en paz y tengo la sensación de que si nosotros hemos sido hasta ahora a lo mejor un virus para el planeta, pues ahora el hecho de que tengamos esto, por favor, que nos haga reflexionar. Lo que pasa es que en mi caso particular, he descubierto un miedo y un problema que yo vengo acarreando desde muchísimos años y que con el coronavirus me lo pongo aquí enfrente. Y es, yo tengo un problema con el autocontrol, soy una persona que me gusta tenerlo todo controlado y ahora mismo a mí se apodera de mí un miedo que gracias a esto lo pude ver y es los protocolos que se están teniendo de que si hay alguien que lo tiene, ya lo aíslan, pero las personas que estuvieron en los 15 días anteriores tienen que también hacerse la prueba y aislarse 15 días. Y yo tengo a mi padre que depende de mí todo el día, porque por su operación tiene unos cuidados, y entonces es como que si lo tengo, por supuesto, me tengo que ir a un hospital o me tengo que quedar en casa y me aíslo. Pero el problema es que si no lo tengo, pero creo que puedo tenerlo porque hay 25 más personas que estuvimos en un local. Entonces yo, gracias a esto, estoy trabajándome el miedo profundo que tengo de querer tener todo controlado. Bueno, buenísimo. O Que ahí sea, no tiene nada que ver el coronavirus, pero sacarte gracias al coronavirus. claro, sacarte la lupa y ver lo que pasa, que cada uno aquí debería de hacer lo propio
Y quiero decir que sea como un poco eslogan, ¿no? O sea, ahí fuera pasan eventos externos, pasan cosas. Neutros, neutros Pasan todos. cosas. Bueno, bien, cada uno le da su interpretación, depende de dónde esté colocado, de en qué perspectiva, qué comprensión puede darle, porque desde un paradigma en el que nos hemos criado, desde el condicionamiento normal, educativo, familiar, etcétera, no puede darse prácticamente otra comprensión que la que dan los medios oficiales. Para mucha gente es así, ¿eh? Y buenas personas y personas de bien, etcétera, quiero decir, pero que ese es el asunto. Y resulta que esos eventos externos, que este es un poco por lo que digo, poner como una especie de eslogan que nos quede aquí súper grabado, ¿no? El foco, si te lo colocas dentro, como decía Coco, dentro, ahora estoy dentro y luego estoy fuera. Y cuando nos vamos fuera nos olvidamos de nosotros, nos identificamos, nos adherimos, entramos en juicio. Si esto no me gusta, siempre lo que hacemos es buscar culpables. Sí, ¿Sí? sí, sí, irresponsables. Y yo me encuentro habitualmente con personas que a lo mejor yo dejo caer este tipo de teorías y ya le ves que pierden la atención, no le Sí, sí, ya interesa. lo sé, ya lo sé. Y podrías decir, escúchame tal, pero wow, si te das No, cuenta no, de no. eso, la pregunta que te haces es, ¿por qué no te interesa? ¿Por Bueno, qué me no te vas a interesa? permitir un momentito porque tenemos aquí, mira, vamos a ver. Está Betina, que le mando un beso enorme hacia Uruguay. Hola, Bertina. Está Noé en Asturias. Estaba Walter en Argentina, María José y Lourdes desde Gran Canaria, Mike desde México. A ver si yo me sé aquí a dar todo. María del Carmen, que yo no sé, pero me parece que debe estar por Sevilla. Y tenemos a Graciela desde Argentina también. Raiza, querida, que está por ahí en Miami, que hicimos una charla hace un mes. Buenísimo. Y bueno, pues un beso enorme, porque nos hemos puesto aquí con un poquillo de retraso, Mari y yo. Y bueno, pues un placer, chicas y chicos. Pero bueno, chicas, la verdad es que Mike, estás en minoría. Y Walter también, ¿vale? Por compartir Suele un pasar. poquito. Oye, lo que queráis compartirnos, escribid si queréis en el chat, que yo lo tengo a la vista. Pero básicamente es hacer una pequeña charla, que tampoco la queremos hacer muy larga, para sentar el punto de apoyo. Esa es una frase que yo utilizo bastante, Mari. Lo dijo Arquímedes. El punto de apoyo, dame un punto de apoyo y voy a poder mover el mundo. Si no tengo un punto de apoyo coherente, es dar bandazos, es siempre estar buscando ir como pollo sin cabeza. Entonces, se hace importantísimo ver dónde estamos colocando la atención. Si estamos en la distracción, si estamos en lo externo nada más, y ahora me cuentan esto, ahora me cuentan lo otro. En referencia externa, según el sistema este de separación, que es el viejo paradigma, todo lo que nos hemos aprendido desde pequeños, porque todo el mundo nos lo contó así, aquí la cuestión es, ¿qué voy a creer? Pues voy a creer lo que diga la fuente oficial que me parezca que tiene más autoridad. O sea, pues no sé, para algunos será el gobierno, para otros será la NASA, para otros va a ser... Y eso, estamos vendidos. Mari, Vendidos y estamos muy distraídos. y estamos vendidos. Hice una pregunta estos días en el muro de qué ocurriría si la NASA declara de forma bien abierta que el alma, o sea, que el ser humano tiene su parte esencial abstracta, que tiene alma, que tiene espíritu, y no voy a entrar en conceptos. ¿Qué ocurriría? Pero la pregunta es, ¿por qué? Para que hubiera debate. Y algunas personas lo han apuntado. Ocurriría que mucha gente diría, ¡ay! Entonces ahora empiezo a creer lo que sí, porque me lo han dicho fuera alguien con autoridad. Y esta es la asignatura pendiente enorme que tenemos, y es de estar siempre buscando hacia afuera con la caña a ver qué es lo que me dicen, a ver qué es lo que me tengo que creer, qué es lo que tengo que obedecer, qué es lo que tengo que seguir. Y es el gran tema de, como decía Lacan, estamos siendo manipulados, dirigidos por el gran otro. ¿Qué es el gran otro? Pues todo ese gran inconsciente colectivo, todas las tradiciones, lo que son temas culturales, creencias, bla, 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 bla. Y esto es lo que tenemos que aprender ya a soltar.
lo que pasa es que a mí hay algo muy interesante que yo viví en primera persona, y es que yo dentro de ese viaje hacia adentro, dentro de esa observación hacia mí misma, llegó un momento que incluso, ¿no? Tuve que hacer el trabajo de reencontrarme con mi niña interior, tal, pero después en alguna terapia que hice dije, yo quiero saber cuál es mi parte, la que me quiere hacer daño, la que piensa para destruirme, la que elige pensamientos fulminantes que muchas veces te provocan sensación incluso de ahogo. Y bueno, ahí aprendí un montón de cosas, y lo que me he dado cuenta después, sin entrar en demasiados conceptos científicos porque no tengo ni idea, pero nuestra parte egoica, nuestra parte mental, ahora, da igual que fuera en el coronavirus o en el momento que cualquiera de las personas que nos estén escuchando tome la decisión de hacer ese cambio de foco, eh, hay que poner como parte del juego el que si tú para alimentar la parte tóxica de tu ego todos los días tenías que ver, yo qué sé, programas donde discuten, o un fútbol donde quieres que siga a ninguna persona y por lo tanto sea motivo de insultar al árbitro o de insultar al otro. Eso es alimento, es como una droga. Una vez que llevamos años viviendo así, no se puede saber de un día para otro. O sea, habrá gente, yo no lo he experimentado así, ha tenido que ser un proceso de tiempo, donde yo tuve que reencontrarme y reconocerme con mi ego y ver cuántas veces elegía ver para afuera para alimentarse de esa toxicidad, de esa droga que yo hace muchos años le empecé a dar. Por lo tanto, la gente que ahora ve muchísimo las noticias, yo pongo a mi padre, por ejemplo, que a cada rato le estoy cambiando de canal. Hay veces que no le gusta mucho, lo tengo que hacer sutilmente y explicándole que si luego sueña, que si luego tiene pesadillas, que para qué quiere ver eso, ¿no? Y le pregunto, pero bueno, sin grandes resultados en las contestaciones, pero sí que creo que la toma de conciencia de la inutilidad de que te drogues con eso tóxico, que tú mismo estás sufriendo por ello. El indicativo es, ves las noticias, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? Oye, perfecto. Yo no soy capaz de ver unas noticias y que algo no se me remueva por dentro. Incluso pues ahora, rabia o frustración de la manipulación que puede haber, incluso de no presentarnos las noticias como neutras. Una noticia neutra, no con empañado ya de miedo y de sufrimiento. Lo que ocurre es que para tantas personas, Mari, bueno, a mí me viene esto según te estaba escuchando, porque veo a mi padre, ayer estaba con unas personas también de una edad que estaban con la tele ahí a toda pastilla en su casa. A ver, es que no se cuestionan que no tienen que escucharlo, simplemente hay que escucharlo porque hay que estar informado. Hay una cosa que está en el inconsciente colectivo y es como, es lo que hay. Es decir, es normal estar informado, encender la tele todo el rato, es decir, está como muy metido en el patrón un poco general y por eso, ese cuestionamiento previo, ese cuestionamiento que ojalá cada vez filtre un poco más para que haya personas que sí que se dan cuenta y dicen, ostras, está pasando, ¿no? Está pasando, pero que todavía sería más deseable que fueran muchas más personas para que esa masa crítica de la que tanto se habla pues haga de algoritmo, ¿no? De lo que estamos creando. ¿Qué te parece? Bien, de todas maneras, para la gente que nos pueda escuchar a nosotras, creo que es importante, por lo menos como yo experimenté esa lentitud de salir de ese pozo, de ese grado de sufrimiento por cualquier cosa que escuchaba o veía fuera. Es el respeto también de que cada uno tenemos nuestro tiempo, y que, por supuesto, las personas que con esos grados de toxicidad y de sufrimiento no tomen una decisión interna de salir de ahí, para mí se merecen todo el respeto, porque no es fácil tomar una decisión de empezar a ser contundente en tu vida y si ves algo, siendo consciente. O sea, yo, por lo menos desde mi parte, y creo que desde la tuya, Francis, tampoco no le estamos diciendo a nadie dejar de ver las noticias o dejar de hacer esto o lo otro. Simplemente que si se hace, es un acto maravilloso hacerlo conscientemente y observando tu cuerpo, poniendo el foco. Si yo veo algo, y me pone la piel de gallina esto, si yo veo algo y me siento en paz, es el indicador de que sigue viéndolo y no tienes nada que cambiar. Si lo que sientes es alegría, tal, oye, pues no hay veneno sino dosis, ¿no? No tiene por qué ser
muy bueno un exceso de alegría a diferencia de un exceso de pena, ¿no? Por lo tanto, creo que el indicativo es sentirse. Si tú ves y ahora mismo escuchas a los gobernantes y sientes dolor, mira dónde tienes ese dolor. ¿Por qué? Porque podría ser un indicativo de verdad global y absoluta es si ponemos a 1000 personas y los 1000 estuviésemos sintiendo lo mismo, a nadie le tendríamos que invitar a que entren en estos espacios. Pero 1000 personas están sintiendo cosas diferentes y como yo estoy viviendo junto con esos 999 y me siento en paz en este proceso, sí, con mis cosas que se me remueven, pero estoy en paz y no necesito hacer ruido fuera, no necesito buscar culpables y paralelamente intento también aportar un granito de arena, porque no es cuestión, ala, venga, quédate en casa y no hagas nada. No, haz lo que tengas que hacer, pero siempre que sea desde el amor, lo más cercano al amor. Totalmente. Bueno, vamos a ver. Es que lo único que podemos hacer es compartir. En realidad es hacer charlas o, bueno, el que resuene. No, tampoco puedes meterle un bocadillo a quien no tiene hambre. Tú has dicho antes. Esto lo he visto muchísimas veces. Que estás hablando está la persona quejándose, está echando no sé cuántas cosas ahí, bla, 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 bla. Y tú das una réplica o haces un comentario de forma en tono a lo mejor positivo o esclarecedor y esa persona se desconecta de la conversación. ¿Por qué? Porque su parte, digamos, del subconsciente es como que no quiere entrar en eso, le parece raro, le parece extraño a lo mejor lo que tú has dicho, no pilla la frecuencia de lo que tú acabas de decir. Entonces, bueno, Claro, no y podemos hacer entender otra cosa. por qué el ego te hace perder la atención, te hace tener amor por la persona que tienes enfrente. Cuando yo antes, cuando hablaba sobre cosas de este tipo y sentía que la otra persona desconectaba, era como, jolín, no, imagínate, ¿no? Qué mala educación, tal. Pues ahora me doy cuenta porque yo me he pillado a mi propio ego queriendo despistarme de algo que yo quiero tener foco allí. Pero es, ay, bueno, voy a hacer esto, hoy si llamo a no sé quién, o sea, no quiero mantener la atención ahí. Entonces, sí que el ritmo a veces no es igual para todo el mundo y bueno, a veces forzarse demasiado o tomar decisiones muy drásticas porque quieres cambiar, no, tienes que conocerte a ti mismo y por lo tanto creo que el respeto a tu propio ritmo solo lo puedes ver tú y decidir tú. Lo que decías hace un momento, esta frase que comentaste hace un momento, Francis, de ¿Separar el grano de la paja? no, ay, se me fue. Bueno, se me fue quería hacer una comparativa con una frase que dijiste antes, se me fue. Luego me vendrás. Sigue, Francis, tú. No, bueno, básicamente es un poco comentar que, o sea, la atención es nuestro gran superpoder. Es enorme porque nuestra energía se nos dispersa si no la manejamos con un poquito de presencia, vaya. Nos vamos acá, vamos allá, vamos como el burro con la zanahoria. Entonces, en este tiempo es un tiempo de entrenamiento para aprender a estar en casa de verdad, de sentirnos, de estar pendientes y presentes de los estados internos y desde ahí transmutar, desde ahí conocernos más, desde ahí también perdonar, desde ahí, bueno, pues ir haciendo lo propio, esa alquimia interna que a mí es un término que me gusta muchísimo. Y lo demás vendrá por añadidura, porque si empezamos a hacer juicios de valor acerca de los que están supuestamente dormidos, que dormidos estamos todos, a ratos despertamos así un poquito y volvemos a veces a los automatismos. Entonces, Mari, un poco por condensar, si quieres, de forma sintética, lo que a ti te gustaría que quedase como un eslogan, como algo para recordar, ¿qué dirías? ¿Qué verbalizarías respecto de todo esto que hemos estado compartiendo? Haría hincapié en atiéndete, obsérvate, escúchate y ahí podrás encontrar muchísimas respuestas que estás buscando fuera. Lo que pasa que para nuestra parte, ralentizar, ¿no? Ese ruido mental,
No es hacer un día un proceso meditativo y ya escuchar respuestas. Tiene que haber un proceso de días donde te elijas la soledad, donde te distancies del ruido y que es lo que un poco veo, ¿no? Que pasa bastante habitualmente, que la gente quiere ir a lo de antes, o por lo menos yo tengo bastante gente alrededor que quería que salir de confinamiento para volver a reunirse con mucha gente. Y a mí me gustó algo que dijo una vez, creo que era Borja Vilaseca, y decía, cuando tú tienes una conversación con alguien, pero estás en una cafetería y viene un camarero y ya, cuando se va el camarero ya, da igual, puedes pasar a cualquier otro tema, es un poco el indicativo de que ciertos temas que tocas con otros seres humanos no tienen relevancia, ¿no? Y no es bueno ni malo, pero a mí me encanta tener conversaciones profundas, donde haya temas interesantes, donde yo aprenda a través de la otra persona mucho más de mí y me acerque mucho más a quién realmente soy, viendo lo que mi ego me dice que ve, sobre todo esas cosas aparentemente malas, esos juicios que tenemos, teniendo clarísimo que lo que veo en el otro, eso está en mí y por lo tanto donde lo tengo que corregir es en mí. Absolutamente. Es un proceso que el que tú cuentas. Yo desde que te voy conociendo y te voy escuchando, a mí me gusta mucho, ¿sabes qué? La forma tan genuina que tienes de ser, ¿sí? Y además, yo te he dicho, el sentido del humor, también para tomarte las cosas y todo esto. Entonces, bueno, fundamentalmente, por dejar un poco este tema así cerrado, porque podemos hacer pequeñas, pues como capítulos o cápsulas, ¿no? Eh, Manejemos esa atención, o sea, aprender a estar en casa, esa presencia. Lo importante es ver los estados internos, hacer algo al respecto, ¿sí? No tanto proyectar afuera, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Y si seguimos proyectando afuera, viendo culpables, etcétera, esto va a ser, Mari, yo lo llamo la guerra de las máquinas. Entonces, bueno, creo que La pregunta del millón cuando a veces se tratan estos temas, Francis, siempre es ¿y cómo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo se hace? Realmente el cómo es observándote. Y observarte no es hacer una mirada hacia adentro y quedarte ahí, porque siempre vas a estar sintiendo cosas, sea en un encuentro con otro ser humano, en una conversación o viendo la tele. Puedes observar si estás relajado, si tienes tristeza, si tienes pena, y teniendo la certeza absoluta de que todo lo que sientes es tuyo, es ahí donde puedes ver qué emociones te están apretando un poco y que son incluso incómodas y probablemente el orden, el indicativo de por dónde comenzar o por cuál es el camino a seguir es observando esas emociones que más te incomodan, las que más duelen, que no es por lo que estás viendo enfrente, no es lo que estás viendo en la televisión. A mí hubo un caso cuando yo veía a los niños desnutridos, que sabes que te los ponen en la tele a una hora muy concisa, donde, bueno, a la hora de comer muchas veces, tal, y un poco la frase del millón es, me da pena, me da pena. Por favor, ¿no te das cuenta que esa pena es tuya? No sabemos por qué ciertos seres humanos nacen en otro lado del mundo o no en otro lado del mundo, con ciertos propósitos o con ciertas vidas que si yo no sé, porque tengo cierta... he venido y he caminado mi propio camino de una manera, menos lo voy a saber de otras personas, ni siquiera de mis hijos, por favor, ni siquiera, que es una observación también súper chula, ¿no? Y por lo tanto, ¿sabes qué hago ahora, Francis? Cuando los veo, a lo mejor otro tipo de noticias no pierdo el tiempo en eso, ¿no? Pero intento dar amor, si yo, porque antes a mí me atragantaba el alimento. Si estaba comiendo y veía a un niño así, era como, ¿cómo puedo estar yo comiendo? Es culpa, me siento culpable, por lo tanto yo tengo que revisar mi culpa. Y a ese niño le mando amor, al niño, al mundo, a la gente que está pasándolo muy mal ahora. Lo único que les puedo mandar es amor y dentro de ese viaje hacia adentro reconectas con todo el mundo. Sin embargo, aplaudiendo, solo reconectas, y por favor, que no se me malentienda, con los de enfrente, con lo que sí, ves en la sí, televisión. que es como muy superficial, vaya, Muy es como muy superficial. Y a mí superficial. mis hijos me atacaron un poco, Francis, y me decían, ¿por qué no sale nada? Y yo, es que no lo siento. Y sin embargo, me sentí ponerme a las 12 de la noche con una vela en mi balcón yo sola y nadie en el pueblo y intentar conectar con las almas de todo el mundo que están en sufrimiento. Claro. Bueno, está muy bien que cada uno busque su Su autorreferencia, manera. que efectivamente es el foco adentro,
la presencia, respirar, escucharse y bueno, y hacer un recorrido, ¿eh? Tenemos el entrenamiento perfecto afuera y Mari, pues yo creo que es muy interesante lo que la vida nos brinda para aprender, como dije antes, a separar el grano de la paja, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, si te parece, y pues habrá ocasión de otro día compartir y bueno, pues asomarnos por esta ventanita, mandar a todo el mundo un beso enorme, a todas las amigas y Muchísimas amigos gracias por estar ahí. y bueno, pues seguimos compartiendo. Gracias, Mari. Gracias, Francis, y gracias a todos los que nos escucharon hace ratito y los que nos puedan escuchar después. Un placer. Y bueno, pues ahí seguimos caminando y sobre todo pues haciendo consciente lo que no es consciente, poniendo luz en la oscuridad. Y Venga. yo, por lo menos, por mi parte, lo único, aprender de lo que veo, a conocerme a mí misma, la gran desconocida. Creo que para muchos de nosotros somos los grandes desconocidos, nosotros mismos. Muy bien. Bueno, pues un beso Gracias, Francis. y hasta pronto. Gracias. Chao. Chao, Bye. gracias. Bueno, listo. Francis, pues no